capítulo 6, versículo 22, dice la palabra de Dios. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Señor, gracias te damos por esta palabra, gracias porque podemos disfrutarla con puertas abiertas, gracias porque nos permite estar en la congregación, Dios mío, gracias por todo, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo, para que mientras tu palabra sea predicada, sea enviada, sea lanzada, Señor, ocurran los milagros en los corazones. Ocurran, Señor, esos prodigios, esas señales que tu palabra promete, Señor. Oro para que este mensaje de esta noche sea como un martillo que quebrante los corazones duros, Señor, y podamos salir de aquí más apasionados y enamorados de ti, Cristo. Ato y reprendo a todo espíritu inmundo que trate de entorpecer la atención y la predicación de tu palabra. Lo ato y lo echo fuera de este lugar, porque solo tu Espíritu Santo estás aquí para hablarnos, ministrarnos y enseñarnos. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y el que lo cree dice fuerte. Amén. Amén. Y el que lo cree dice fuerte. Amén. Amén. Se puede sentar. Una multitud que el día anterior había sido saciada por el milagro de los panes y los peces, andaba en busca de Jesús. Este pasaje que hemos leído nos cuenta cómo esa multitud, que la Biblia dice que eran 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, lo más probable es que eran pues, de 10.000 personas para arriba, habían sido alimentados milagrosamente por Dios. La Biblia cuenta cómo Jesús estaba compartiendo la palabra de Dios y se alarga en ese mensaje. No cuenta el tiempo, sino que se alarga, se le va de tiempo la enseñanza que está haciendo y de repente se da cuenta que la gente empieza a tener hambre. Y de repente pasa un muchachito chiquitito por ahí, un muchacho, un adolescente, que tenía unos pocos de panes, unos pocos de peces y se los entrega al Señor. Y con ese poquito que fue entregado al Señor, Dios hace un milagro de provisión para toda esa multitud. Y todos, dice la Biblia, no es que comieron, sino que se saciaron. Se llenaron bien los estómagos, comieron hasta reventar, diríamos aquí en Canarias. Y la Biblia cuenta cómo esa gente que fue saciada, que comió, una vez que fueron alimentados, se fueron, y los discípulos se quedaron a recoger la mesa. Se quedaron a recoger todo lo que la multitud enseñó, porque todo lo que la multitud ensució, porque eso es así. Aunque tú veas mucha gente, siempre son 2, 3, 4 los que sirven las mesas, los que limpian las mesas, los que hacen y los que quitan. Y eso es así. Y entonces los discípulos cansados, ya muy de noche, la Biblia dice cómo este milagro fue en la ciudad llamada Tiberias. Y nos cuenta cómo esa misma noche los discípulos cogen una barca y cruzan el mar y se van a la ciudad de Capernaum. Lo que sucede es que en esa travesía, desde Tiberias hasta Capernaum, en la travesía se levanta un fuerte viento que provoca grandes olas, dice la Biblia, y es ahí cuando ocurre ese famoso episodio de que Cristo empieza a caminar sobre las aguas. Y Cristo trae ese apacigua los nervios, el miedo de los discípulos caminando sobre las aguas. Y cuando llegan al otro lado, al día siguiente dice que la multitud en Tiberias está buscando al Señor y dice: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está aquel que ayer nos multiplicó panes, que ayer nos multiplicó peces? ¿Dónde está aquel que llenó nuestros estómagos? ¿Dónde está aquel que hace milagros? Y la Biblia dice como todos comenzaron a buscarle. Ahí hemos leído que todos estaban buscando a Jesús. Y empezamos a ver una multitud desesperada, una multitud que se da cuenta, como hemos leído, que no había barcas ahí en Tiberias. Y ellos dijeron: entonces que Jesús se fue a Capernaum. Y dice que toda esa multitud empezaron a coger barcas e irse a Capernaum. Cruzaron el mar para buscar a Jesús. A mí me gustaría que cuando leas la Biblia hagas lo que yo hago, que es imaginar, llenarme de imágenes,
llenar mi mente, proyectar imágenes, aunque sean inventadas, pero llenar mi mente de imágenes. Y yo quiero que tú no leas este pasaje, una multitud cruzando el mar en busca de Jesús. Yo quiero que tú veas cómo más de 10.000 personas empiezan a coger barquitos para cruzar el mar con el único fin de encontrarse con Cristo. Desconozco el dato de cuánta gente entraba en estas barcas antiguamente. Pueden ser 10 personas, pueden ser 20, yo qué sé, 30, 50, no lo sé. Lo cierto es que no eran muy grandes las barcas, así que no entraba mucha gente. Así que imagínate un ir y venir de barcas, ir y venir, ir y venir, ir y venir, y decenas de miles de personas cruzando el mar para encontrarse con Jesús. Y esta gente hace un gran esfuerzo para encontrarlo, y la Biblia promete que el que busca halla, y el que quiere buscar a Cristo al final lo va a encontrar. Y esta multitud encontró al Señor. Qué bonito, ¿no? Un día de esfuerzo, de sacrificio, y al final encontraron al Señor. ¿Cuál crees que fue la respuesta de Cristo cuando les vio? Yo me imagino que Cristo les diría algo así como: wow, ¿en serio me han estado buscando? ¿En serio tenían sed y hambre de mí, que han venido en busca de mí, de mi presencia? Analicen conmigo la respuesta que Cristo les da en el versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjate esta otra traducción, la nueva traducción viviente, lo dice de una manera más abierta. Jesús le contestó: les digo la verdad, porque Cristo siempre dice la verdad. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Ponte por un momento, no en la piel de Cristo, ponte por un momento en la piel de esta gente. Esta gente que había hecho un gran esfuerzo por buscar a Jesús, y de repente llega a Cristo y se encuentra con un plantón, con una respuesta inesperada, con unas duras palabras. Yo diría: perdona, ¿qué me estás diciendo? He estado toda la noche navegando por encontrarte, Señor. He cruzado este mar que tú mismo sabes que estaba en oleada, que estaba enfurecido, que había un gran viento. He dejado toda mi familia, he dejado todo mi entorno por venir a buscarte. No solamente he hecho un gran esfuerzo físico, también lo he hecho económicamente, porque he pagado mi pasaje en barca. Y ahora vengo y te encuentro y me llevo este plantón, y me llevo esta respuesta inesperada. Y es que Jesús es especialista en responder a nuestras peticiones de una manera inesperada. Jesús nos sale con cada cosa a veces, que nosotros pensamos que va a obrar de una manera y obra totalmente lo contrario. ¿Recuerdan ese hombre que la Biblia denomina el endemoniado Gadareno? Cómo Dios libera a ese hombre, cómo Dios restaura por completo a ese hombre, le saca todos esos demonios que tenía dentro. Y este hombre decide seguir a Jesús, y la Biblia dice cómo se acerca a Cristo y le dijo: te voy a seguir, voy a irme contigo. Y la respuesta de Cristo nos deja atónitos, porque Cristo le dice: no vendrás conmigo, te vas a quedar en esta ciudad. Otro ejemplo está en Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Imagínate, ¿no? Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Imagínate esta respuesta. Alguien que está diciendo: Señor, quiero seguirte hasta el último de mis días. Y Él le dice: no, tú no puedes venir conmigo porque tú eres muy cómodo. Y el que me siga ha de renunciar a todo. Otra persona le dice en Lucas 9:61, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fíjate, una persona que dice: Señor, solamente déjame ir a decirle a mi madre que te voy a seguir. Y Cristo le dice: no eres apto, no sirves, no cualificas para ser mi discípulo. Una respuesta inesperada, ¿verdad? Si tú te lees todas las conversaciones que Jesús tiene con los religiosos de la época, con los fariseos de aquella época, se podía cortar el ambiente con un cuchillo. Ahí esa respuesta que Cristo le daba duras, sepulcros blanqueados, le decía, cosas, una hipócrita y una serie de generación de víboras. Le decía una respuesta a Jesús, unas cosas que te descolocan de verdad. Por ejemplo, una vez Pedro también
en una conversación con Jesús, le dice algo que pareciera ser de provecho para Cristo. Y Cristo, la respuesta fue: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. A veces el Señor nos descoloca con sus respuestas. Muchas veces el Señor nos descoloca con su forma de obrar en nuestra vida, no lo esperamos. Quiero que por un momento se imaginen la cruz de Cristo y Cristo colgado en esa cruz, sangrando de la cabeza a los pies. Y ahí está agonizando. Y ahí el Señor está sufriendo, está a punto de entregar el espíritu para morir. Y los que estaban al pie de esa cruz, todos le decían: Señor, haz algo. Señor, si verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no clamas al Padre? ¿Por qué no pides por una legión de ángeles que vengan y te bajen de esa cruz? ¿Por qué no haces algo? Y la Biblia nos narra cómo en una de esas últimas bocanadas, como en uno de esos últimos esfuerzos, Cristo parece que va a abrir la boca y todos pensando que iba a pedir ayuda para que lo bajaran de esa cruz. Y Cristo, en un esfuerzo monumental, hace: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Respuestas inesperadas, actos que no entendemos. Jesús muchas veces nos da respuestas inesperadas. Cuando Jesús le dice a esta multitud: ustedes están conmigo porque yo les doy cosas, porque les sacio el estómago. Ustedes están conmigo por lo que les doy, no por lo que soy. Ustedes no me siguen por las señales que muestran que yo soy el Mesías. Empieza a decirle cosas más duras todavía. Y claro, esa multitud, al recibir esas respuestas inesperadas, comienzan a marcharse. Muchos de ellos se empiezan a echar para atrás y dicen: no, yo no voy a estar aquí. Este Jesús no me conviene, no me interesa, y yo me voy. Y la Biblia dice cómo Jesús sigue ese mensaje duro, que Pedro tuvo que intervenir. Pedro tuvo que mediar y se acercó al Señor y le dijo algo así como: Maestro, por favor, detén ese mensaje. Señor, afloja tus palabras porque mira, la gente se está yendo. Y el Señor da otra respuesta inesperada y dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irlo también vosotros? ¿Queréis también largaros? ¿Quieren irse también? Pedro esperaba que dijera: sí, Pedro, perdona, voy a aflojar el mensaje. Y Cristo le sale con otra respuesta inesperada. Voy a ser honesto con ustedes. Y es que tratar de entender a Jesús no es fácil. Por no decir imposible. Aquellos que presumen, aquellos que dicen que entienden al Señor, no les creas, es mentira. Es muy difícil entender al Señor. Aunque si bien es cierto que Él se mueve en base a unos principios ya establecidos, inquebrantables, que son su palabra. Él es soberano, eso significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Él es el Dios Todopoderoso y nadie lo conoce. A veces nos sale con cosas inesperadas, respuestas inesperadas, vivencias inesperadas. ¿Por qué al Señor no lo podemos conocer? Porque la Biblia ya lo dice, que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros pensamientos siempre están en base a lo terrenal. Siempre piensan en lo terrenal. Siempre piensan en las cosas de los hombres. Por muy espiritual que nosotros seamos, por muy maduros en el Señor que estemos, nosotros siempre pensamos en lo terrenal. Siempre estamos pensando en cómo me puedo ir mejor, en cómo puedo ganar más, en cómo puedo tener más comodidad, en todo este tipo de cosas. Pero el Señor en eso no piensa. Ahora entiendes por qué en Mateo 16:23 el Señor le dijo a Pedro: quítate de mí, de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús tiene su pensamiento en lo eterno. Jesús. Esta frase interprétenla dentro de la predicación, no la saquen de aquí porque si no, no tiene sentido. A Jesús no le interesa si tienes trabajo o no. A Jesús no le preocupa si llegas a final de mes o no. A Jesús no le importa incluso si tienes salud o no, porque eso es terrenal. Dios únicamente mira por la salvación de tu alma. Él no mira que si por un momento dado aquí en la tierra estás sufriendo, con tal de que tu alma sea salva. Él mira por lo eterno. Él mira por el futuro glorioso que nos
espera, no por minucias que nos puedan estar pasando aquí. Por eso muchas veces no entendemos a Dios. Porque Él mira, Él tiene su mirada en lo eterno, en la eternidad. Y quien trate de entender a Jesús y se haga expectativa, ya les adelanto que se va a desilusionar. Cuando Jesús entró montado sobre un asno, sobre un pollino, dice la Biblia, en Jerusalén. A mí me encanta esta imagen porque me vienen unas imágenes. Yo me imagino a Jesús sobre ese pollino, sobre ese asno, entrando a Jerusalén. Y dice la Biblia que todo el pueblo, toda Jerusalén comenzó a proclamarlo rey. Todos empezaron a bendecirlo, todos empezaron a glorificar a Cristo, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empezaron a bendecirlo y empezaron a honrarlo. Le tiraban esas ramas de palma frente a él en señal de alabanza, de gloria, de honra. Y todos lo proclamaron rey. Qué bonito, ¿no? Ver una ciudad entera proclamando a Cristo como rey. ¿A cuánto le gustaría ver eso? A mí me encantaría un día ver a esta ciudad entera proclamando a Cristo como rey. Y yo sé que mis ojos lo verán. Y yo sé que un día veré una gran multitud adorando al Rey, clamando al Rey, ver a toda esta ciudad exaltando a Cristo como el Rey de sus vidas. ¿Por qué la gente actuó así con Cristo? ¿Por qué lo aclamaron cuando lo vieron montado sobre aquel pollino, sobre aquella asna? Porque el pueblo judío conocía la profecía dada por Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta? Había una profecía que decía que el rey iba a venir a salvar al pueblo sobre un pollino, sobre un asno. Y cuando esta gente ve a Cristo, que tenía todas las cualidades de ser el Mesías, cuando esta gente ve a Cristo montado en un pollino entrar por Jerusalén, se alegraron y se gozaron y lo proclamaron como el rey, porque los iba a librar de Roma. Ya la semana pasada les hablé del tormento que los judíos estaban viviendo en Roma, de que no aguantaban ni un día más. Y cuando ven a Cristo sobre el pollino, dicen: nos va a librar, nos va a sacar de esta esclavitud. Y comienzan a adorarlo, a honrarlo. Pero es curioso que esta misma multitud que el domingo, por eso se conoce el domingo de Ramos, porque tiraban sus ramas de palma frente a Cristo, que esta misma multitud que honraba y glorificaba a Cristo, esta misma multitud que el domingo estaba proclamando a Cristo como rey, tan solo 4 días después, tan solo 96 horas después, fíjense dónde está toda la multitud. Lucas 23, 18 dice: mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. No queremos saber nada de ti, Cristo. ¡Fuera! En 4 días. ¿Qué es lo que hace que una multitud en tan solo 4 días pase de decir: Hosana, tú eres el rey, a decir: fuera con este, no quiero saber nada de ti, Jesús? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está apasionada por Cristo, está entregada a Él y a su obra? Su corazón solo arde por Cristo, pero de repente, no voy a decir que lo niegue como aquí, pero que ya sea indiferente a las cosas del Señor, que ya no esté tan apasionado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, una de las razones que yo encuentro es creer que Jesús no cumplió sus expectativas. La gente tenía la expectativa de que Cristo los iba a sacar del imperio romano, de la aflicción que los romanos tenían sobre ellos. Y la gente se hizo esa expectativa. Ahora viene Cristo y cuando se baja del pollino va a sacar un látigo y va a acabar con César, y va a acabar con Pilato, y va a acabar con todos estos gobernantes romanos. Sin embargo, se encuentran a un Jesús que no lucha ni se defiende en el huerto de Getsemaní. Se encuentran a un Cristo que prácticamente se entrega. Se encuentran a un Cristo no solamente que no se defiende, sino que no deja a sus discípulos defenderse tampoco. Ahí está el airado Pedro que desenvaina esa espada y le corta una oreja a uno y Jesús le reprende: ¿qué haces, Pedro? No te defiendas.
pensaba que Jesús les iba a librar. Sin embargo, ahora lo ven callado frente a Pilatos. La gente pensaba que ese rey iba a acabar con Roma y ahora ven cómo los romanos le abofetean. La gente creía que iba a acabar con este imperio. Y ahora se encuentran a Cristo sangrando por la cabeza porque le están clavando una corona de espinas y Él no dice nada. La gente pensaba encontrarse en Él a un Rey Salvador. Y lo que ahora ven sus ojos es un cadáver que cuelga de una cruz. Ellos se hicieron unas expectativas altas con Cristo. Y lo que tienen es un fallecido en una cruz. Al ver que Jesús no les dio lo que ellos querían, decidieron apartarse de Él. Y toda esa multitud que lo aclamó como Rey, no había nadie a los pies de esa cruz. ¿Cuántos de verdad saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios verdaderamente es bueno? Pero ¿qué pasa cuando Dios no trae esa sanidad que tanto anhelas? ¿Qué pasa cuando oras día y día y día y tu enfermedad no cesa? ¿Qué pasa cuando a lo mejor no eres tú, sino un familiar, que todavía creo que duele más? Que oras diariamente por la sanidad de esa persona y no sucede nada. No encontramos respuesta a esa oración. E incluso, ¿qué sucede cuando oras por ese ser querido que está enfermito y oras y al final fallece? Como pasó el otro día aquí con Pedro, orando por él, los 3 cultos, orando, creyendo que el Señor lo iba a levantar, y cuando acabo el culto, enciendo el móvil, el primer mensaje que leo es: Pedro acaba de fallecer. ¿Qué pasa cuando Dios nos responde? ¿Qué pasa cuando vienes a un culto como este y lo único que escuchas del pastor o del predicador es que Dios es un Dios que bendice, es un Dios que es exagerado a la hora de bendecir? Pero honestamente, si analizas tu vida, te das cuenta de que no hay mucha bendición sobre tu vida. ¿Qué pasa cuando sabes esa promesa que dice Dios que el niño que sea instruido en el camino nunca se apartará de él? Sin embargo, tus hijos están creciendo y cada vez están más lejos del Señor. ¿Qué pasa cuando tú sabes que Dios es un Dios restaurador? Un Dios que verdaderamente tiene el poder de restaurar, pero sin embargo, tu matrimonio cada día está peor. Tu familia cada día está peor. A veces, nuestras expectativas de Dios nos llevan a desilusionarnos con Él. Nosotros hemos pensado que va a suceder esto o aquello, que Dios va a obrar de esta o de otra manera. Pero como no ha sucedido así, nos hemos desilusionado, nos hemos frustrado, incluso nos hemos llegado a enfadar con Dios. Hace días atrás alguien le contaba a una persona de la iglesia que estaba enfadada con Dios. Y lo decía abiertamente: ¿sabes? Estoy enfadada porque Dios no me ha dado lo que quería. Qué fuerte, ¿no? Qué poco temor de Dios. Y como Dios no me ha dado lo que quería, pues ahora estoy enfadada con Él. Y como Dios ha llevado a este familiar, pues ahora estoy enfadado. Y como Dios no me dio ese trabajo, pues ahora estoy enfadado. Y como estoy en necesidad, pues ahora estoy enfadado. Tenemos que aprender a confiar en Jesús, suceda lo que suceda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sea bueno o sea malo, dice el Señor, a la voz del Señor obedeceremos. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Preséntale a Dios tus proyectos, tus ideas, tus caminos. Confía en Él y ya Él hará. No podemos pretender que Dios actúe como nosotros queremos que actúe. No podemos manipular a nuestro antojo a Dios. Dios va a hacer lo que Él crea conveniente. Y aunque ocurra todo lo contrario de lo que estamos pidiendo, aunque la contestación sea todo lo contrario a nuestra petición, aún así debemos confiar en Él. No podemos hacernos expectativas de Jesús, porque Él no va a actuar como nosotros queremos.
No podemos hacernos expectativas de Jesús porque Él no va a actuar como nosotros pensamos. Y muchas veces, de hecho, su manera de actuar nos va a incomodar, nos va a molestar. Incluso su manera de obrar parece ilógica a veces. Yo a veces le digo al Señor, pero Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? Es que es ilógico, en vez de que tú permitas que suceda esto, ¿por qué está pasando esto? Aunque haya cosas que no entendamos, nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Porque al final, los que amamos a Dios, todo nos irá para bien. Mira, por ejemplo, el pueblo de Israel se quejó porque cuando sale de la esclavitud de Egipto, Dios les dice, yo te voy a llevar a Canaán. Y de Egipto a Canaán ya había un camino trazado, ya el hombre había establecido un camino, una línea recta, existía ese camino. Sin embargo, Dios no los mete por ese camino, sino que los lleva por el camino más largo, dice la Biblia. Por un camino más difícil, por un camino más estrecho, por un camino más incómodo. ¿A cuántos Dios les tiene ahora mismo por el camino más incómodo? Por el más estrecho, por el más molesto, por el diablo, ¿qué me hace pasar por esto? El camino largo, muy bien, está en buenas manos. Y entonces el pueblo se enfadaba. Decía, pero Señor, pero si ya había un camino que íbamos a tardar 10 días, 15 días en llegar a Canaán y me tienes bordeando el mar. En Éxodo 13, 17 nos da la respuesta y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, es decir, por el camino corto. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto el Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Te das cuenta? Sí, había un camino más corto, pero tenías que atravesar por este lugar donde estaban los filisteos para hacerte guerra. Y Dios a veces nos mete por caminos incómodos y largos, porque si nos hubiera metido por el fácil, ahí hubiéramos tenido más inconvenientes. A nadie le gusta el camino difícil. ¿Hay alguien que le gusta el camino difícil? A nadie le gusta la incomodidad. Pero si es el camino que Dios ha establecido, es porque es el mejor camino. Muchas veces no nos gusta el trato de Dios con nuestra vida. Nos incomoda. No compartimos ni comprendemos el hecho de por qué Dios nos está haciendo pasar por ciertas dificultades, por ciertas circunstancias en nuestra vida. No lo entendemos, ni lo compartimos porque a lo mejor nosotros creemos que no somos merecedores de esa situación. ¿Y por qué no arreglas esto, Señor? Pero el trato de Dios con nosotros es molesto muchas veces. Te pongo el ejemplo de Naamán el sirio. Naamán el sirio era un general, era un jefe, era un hombre de verdadera autoridad. La Biblia dice que por donde él pasaba la gente se ponía en pie en señal de respeto, más que respeto de miedo, le tenían miedo porque si le llevaba a la contraria ya sabía lo que te esperaba frente a este hombre. Si Naamán el sirio decía por aquí, toda la multitud tenía que ir para allá. Y si Naamán el sirio se encaprichaba y decía no, ahora es por aquí, todos sin rechistar tenían que ir por allí. Y tenía una autoridad potente este hombre, potente de verdad. Pero tenía lepra. Delante de la gente era un hombre fuerte, vigoroso. Pero en su intimidad se estaba consumiendo a causa de la lepra. Así que Naamán el sirio escucha de que hay un profeta de Dios llamado Eliseo, de que tiene el poder de orar y sanar, de que cuando este profeta ora a su Dios, los milagros suceden. Así que Naamán el sirio dice, wow, yo soy un general, yo tengo muchas riquezas. Así que la Biblia cuenta cómo este hombre llenó todas sus aljabas de riqueza y riqueza, decidido a ir a ver al profeta Eliseo. Y él iba por el camino diciendo, yo soy Naamán el sirio, cuando este hombre me venga, se postrará a mis pies y con todas mis riquezas, él orará a su Dios por mí y seré sano. Sin embargo, la Biblia dice que ni siquiera el profeta salió a recibirlo. Para ti, para mí, esto a lo mejor no nos dice mucho, pero para un hombre de autoridad, para un hombre de respeto y de prestigio, el que no salgan a recibirlo, eso es una patada en todo su orgullo. Y este hombre se ve frente a un criado que Eliseo le había mandado. Eliseo no salió ni a recibirlo y encima la respuesta que este criado le da es inesperada. Segunda de Reyes 5:10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. En boca del mensajero le dice, ve al Jordán y lávate. ¿Cuál crees que fue la respuesta de Naamán? ¿Cómo respondió Naamán ante esto? El siguiente versículo, el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, se enfadó, diciendo, he aquí yo decía para mí, ¿te das cuenta? Expectativas con Dios. Yo creía que iba a suceder. He aquí yo decía para mí, saldrá él y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Él dice, encima que no sale a recibirme, pero ¿qué pasa, hombre? Yo pensé que iba a salir a recibirme y que adoraría a Dios, impondría sus manos sobre mi lepra y sería sano. Y encima de que no ocurre eso, me envía al sucio río Jordán. ¿Qué pasa? ¿Que Abana y Farfar no son mejores ríos? Sí, pero no son los que ha establecido Dios. Jordán es lo que ha establecido Dios, no Abana y Farfar. Y a veces nosotros tenemos Abanas y Farfar en nuestra vida, caminos que nosotros decimos, hombre, si Dios hiciera esto sería mejor, y nos vemos en un río fangoso como es el río Jordán. Nos vemos luchando con cosas, con enfermedades, con historias, con traumas que decimos, ¿pero por qué? Si hay otro camino que es Abana y Farfar. ¿Pero qué te cuesta a ti, Señor, sanar a esta persona? ¿Por qué me tienes aquí, en este río sucio? Si es tan fácil para ti sanar a fulano o a mengano. La Biblia cuenta como tú sanabas a Jesús. Hasta sin querer, la gente te tocaba las ropas y era sana, dice la Biblia. Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú me tienes en este río? Bueno, porque es el camino que Dios ha querido. Jesús nos da respuestas inesperadas. Tratos que no comprendemos. Tratos que no nos gustan, pero tengamos claro que siempre es para nuestro bien. El trato que Dios nos da, aunque no nos guste y nos incomode, siempre es para bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero es por su camino, no por el nuestro. La multitud quería ser libre del imperio de Roma y al final lo fue. El pueblo cuando salió de Egipto quería llegar a Canaán y al final llegó. Naamán quería ser limpio de la lepra y al final fue limpio. Pero es por el camino de Dios. Al final Dios nos llevará a esos deseos que tenemos, pero es por su camino. A veces nos hemos desilusionado con Dios porque no ha obrado como a nosotros nos gustaría. A veces hemos estado frustrados diciendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me haces pasar por esto, Señor? Si un solo toque de ti bastaría para traer sanidad. Señor, ¿por qué haces pasar a un familiar por esto? Señor, si para ti es tan sencillo multiplicar los recursos, ¿por qué no lo haces conmigo? Señor, si tú con una simple oración, de una simple comida alimentaste a 10,000, ¿por qué no traes recursos a mi vida? Señor, si tú eres un Señor que bendice a los más pequeños, ¿por qué mis hijos ya no están contigo? El problema real ha sido nuestra falta de confianza. Hemos faltado a la confianza creyendo que otro camino hubiera sido mejor. Hemos faltado a la confianza creyendo que si hubiera sucedido otra cosa hubiera sido mejor. Que si Dios nos hubiera metido por otro camino las cosas nos hubieran ido mejor. Fíjate lo soberbio que a veces podemos llegar a ser. Si Dios no hubiera permitido esto, ahora me iría mejor. Pero Dios, que conoce nuestro porvenir y mira por el bien de nuestra alma, siempre nos mete por el camino correcto. En ocasiones parece como que Dios se ha olvidado de nosotros. No sé si tú has tenido este sentimiento de orar y orar. Yo llevo años haciendo una oración que no se cumple todavía. Y a veces digo, Señor, ¿será que te has olvidado de mí? En ocasiones parece como que Dios no mira por nuestra vida.
Como que Dios solo se acuerda de nuestros prójimos, pero no de nosotros. Vemos bendiciones de Dios en otras personas, pero Señor, ¿y qué pasa conmigo? A veces incluso podríamos llegar a pensar que Dios nos está haciendo la contra, porque está sucediendo lo contrario de lo que estamos pidiendo y decimos, pero Señor, ¿cuántos han tenido a veces esos pensamientos? Siempre que vengan esos pensamientos a tu cabeza, recuerda esa preciosa promesa de Mateo 28:20 que dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él no nos va a dejar nunca y no nos va a desamparar. Amén. Puestos en pie. Cierra tus ojos delante del Señor. Nunca, jamás, nunca te desilusiones con Dios porque no ha obrado como tú quisieras. Jamás cojas resentimiento hacia Dios porque has recibido una respuesta inesperada. Quizá has pasado por momentos difíciles, o quizá ahora estés enfrentando esos momentos difíciles. Estés atravesando dificultades que no entiendes, problemas familiares que no comprendes. Pero quiero que sepas que Jesús todo lo hace por nuestro bien. Y el día que estemos frente a Él, porque un día todo rostro verá a Cristo. Y la Biblia dice que ese día comprenderemos todas las cosas. Y cuando entendamos el porqué de todo, te aseguro que solo nos va a salir una palabra de la boca y es gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mi consejo es que aunque estés pasando por dificultades, des gracias a Dios. Mi consejo es que aunque ahora estés enfrentando problemas serios de salud, familiares, financieros, aún en medio de este sufrimiento comiences a adorar a Dios. Que este problema puedas levantar tus manos al cielo y adorar al Padre. Que aunque te hayas hecho unas expectativas que no se estén cumpliendo, puedas adorar al Rey, puedas adorar al Maestro y levantes tus manos arriba al cielo. Hazlo en medio del problema. Hazlo en medio del problema. Levanta tus manos y adora al Señor. Ya es descender tu poder, Señor. Haz descender tu poder, Maestro. Díselo, quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos en medio de mi angustia y de mi problema que no entiendo. Quiero glorificarte en medio de estas circunstancias, Señor. Y díselo, maravilloso, maravilloso Jesús, milagroso Señor, precioso eres tú, Padre. Fuerte, creo en ti, Jesús, y creo en lo que vas a hacer en mí. Díselo más fuerte que se escuche, creo en ti, Jesús.
glorificar y te vamos a honrar. Recibe toda esta gloria y toda esta honra, precioso Dios. Porque tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú eres milagroso, Señor. Recibe toda la gloria. Dele gloria a Dios en medio de este problema. Dele gloria al Señor, glorifique su nombre. Aunque no esté cumpliendo esas expectativas, dele gloria al Señor. Glorifique su nombre en esta hora. Glorifique su nombre. Glorifique su nombre en medio de la enfermedad. Glorifique su nombre en medio de